Gracias por estar atento. No, no, de nada. La anterior sí, eso seguro. Pero por ahí cuando observan que no está ese circulito ahí presente, no está de más que me avisen, ¿sí? Y agradezco a Alexis por estar atento. Entonces, todo esto que estuvimos graficando recién, desde el punto de vista conceptual, vamos a ver cómo se da en la organización. Entonces, aquella organización que ustedes eligieron, vamos a ver qué pasa en ella. Bueno, para eso van a estar las consignas 4, 5 y 6. Vamos a analizar y a enunciar, en el caso que lo posea naturalmente, cuál es la misión, cuál es la visión, qué tipo de objetivos tiene la organización. Algunos objetivos incluso pueden no estar plasmados específicamente y ser detectados de manera, podríamos decir, fácil, ¿sí? Algunos objetivos incluso pueden partir de algún tipo de alocución o referencia que se haga, por ejemplo, en algún tipo de conferencia, puede estar planteado en algún tipo de documento específico de la organización. Muchas veces cuando la organización, por ejemplo, cotiza en bolsa, tiene que allí presentar sus estados contables y esos estados contables están disponibles. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos analizando una organización que cotiza en bolsa, bueno, podemos ingresar a la página de Bolsar, por ejemplo, y podemos allí investigar sobre la organización, podemos buscar sus estados contables, de manera tal de bajarlos, leerlos y decir, ¿hay algo que a mí me sirva de lo que está aquí para por lo menos este trabajo práctico que estamos haciendo? ¿Hay algo que me va a servir para más adelante de lo que están reflejados en los estados contables? Por ejemplo, la memoria. La memoria muchas veces marca cuál es el norte de la organización, marca cuáles son los objetivos de la organización, cuáles son las estrategias, también muchas veces. Y por otro lado, la misión, la visión, los valores, son conceptos que vamos a encontrar muchas veces reflejados en el sitio web de la organización o en algún sitio o red social que la organización maneje y muy bien, por ejemplo, o sea, muy activa en ello, ¿sí? Incluso podemos recurrir a la red social de la organización y hacerle la pregunta, dirigirle la pregunta directamente. Entrar, por ejemplo, a la página de Facebook, escribirle en el Twitter a esa empresa, decirle cuál es la misión de ustedes, cuál es la visión de ustedes, cuáles son los valores de ustedes, ¿sí? ¿Qué tipo de objetivos tienen ustedes? Y por supuesto, o escribirle un correo electrónico mientras tanto, ¿sí? Hasta que nos respondan. Todos estos conceptos pueden utilizar distintas fuentes para obtener la misma información. Como les digo, las redes sociales, pueden escribirle un correo electrónico, pueden del teléfono que está disponible hacer un llamado telefónico a la empresa o contactarnos con el call center de la empresa y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes describan estos conceptos de la organización. En caso de no tener definidos estos elementos, bueno, que ustedes los propongan, ¿está? Bueno, la empresa, la organización no tiene nada de esto. En función de lo que nosotros vemos, si nosotros fuéramos los directivos de esta organización, bueno, ¿qué propuesta podríamos hacer de estos conceptos? Redáctenlos ustedes. Y por supuesto, después en la próxima clase y en la exposición, ustedes van a decir por qué creen que esa debería ser la misión, la visión, los objetivos, los valores, etc. ¿Sí? Y por supuesto, en el caso de que también ustedes digan, bueno, pero esta misión y esta visión que están aquí plasmadas no se corresponden con lo que es hoy el negocio de la organización. Por lo tanto, por ejemplo, pudieron haber quedado desactualizadas. O bien, pudieron haber incluso sido mal planteadas. Por lo tanto, ustedes pueden revisar esa misión, esa visión y todos los conceptos que se les solicita y plantear otras que ustedes crean más convenientes y acordes con la organización. ¿Sí? Pueden encontrarse también, y esto es muy probable que les ocurra,
con que la organización, en función a toda esta situación que estamos atravesando, tenga que repensar su misión, su visión, sus objetivos, sus estrategias y sus valores. Piensen, había un grupo que, si mal no recuerdo, estaba analizando a McDonald's. ¿Qué hace McDonald's ahora? ¿Cómo hace para llegar a sus clientes? ¿Se pusieron a pensar en eso? McDonald's, cualquier otro tipo de franquicia, que por ejemplo típicamente estén ubicadas en un centro comercial eh, amplio, como pueden ser los shoppings, ¿sí? ¿De qué manera ahora pueden llegar al cliente? ¿De qué manera pueden satisfacer las necesidades del cliente? ¿Sí? ¿Se entiende esta consigna? Sí, profe. ¿Sí? La quinta nos dice, bueno, analizamos si la organización posee un área o un sector, ¿sí?, que puede estar destinado a la creatividad, a la innovación de productos y servicios. Muchas veces, si tenemos la posibilidad de acceder al organigrama de la empresa, podemos ver si hay algún área que sea o bien permanente o bien de staff, como ustedes conocen, y que puedan dedicarse a este tipo de tareas. Generalmente, en muchas organizaciones, la mayoría, estas áreas o sectores son o terminan siendo de staff, más que de línea jerárquica, ¿sí? Pero naturalmente, cada organización puede definir lo que considere más conveniente. En función al análisis que ustedes hacen de la información que tienen, ¿creen que esa área resulta suficiente? ¿Creen que los resultados que la misma produce pueden de alguna manera medirse? ¿Hay forma de establecer si lo que están haciendo es eficiente, es efectivo? ¿Tiene algún tipo de cuantificación? Eso es lo que preguntamos allí en si los resultados pueden medirse, ¿sí? Y en caso de no poseer, bueno, de que no se tenga un área con estas características, ¿qué elementos ustedes considerarían, ¿está?, para instalar un área o un sector dedicado a lo que es la creatividad y a la innovación? ¿Sobre qué aspectos ustedes pondrían la atención? ¿Productos? ¿Servicios al cliente? Por ejemplo, marketing, procesos internos de la organización, recursos humanos. ¿Sobre qué temas ustedes consideran relevantes? ¿Sí? ¿Cuáles metodologías ustedes propondrían para implementar, ya sea para que el área funcione, ¿sí?, o bien para que puedan llevar adelante la implementación de esas ideas nuevas o innovadoras que van surgiendo, por ejemplo, en el sector? Porque hay que ser muy consciente de esto. Podemos tener un área que esté dedicada a la creatividad y a la innovación, perfecto. Pero si la misma solamente produce ideas y las mismas no se aplican o no se terminan aplicando en la organización, no tiene ningún sentido el área, ¿está? Por lo tanto, la creatividad y la innovación van a tener sentido en tanto y en cuanto las ideas que surjan de allí efectivamente puedan ser llevadas adelante. Por lo tanto, aquí ustedes van a tener que pensar, bueno, ¿y cómo yo hago para que esas ideas después se vuelquen en el campo de la organización, se puedan llevar a la realidad? ¿Sí? ¿Qué recursos destinaría para ello? Ustedes tienen todos los recursos que han analizado en estos 3 años para poder decir, bueno, este va a ser el más importante, este recurso es fundamental. Si no tenemos este recurso, no podemos llevar adelante ninguna idea. Este otro también es necesario, este otro también, pero bueno, podemos decir que este en particular va a ser el más relevante, ¿sí? ¿Y qué metas y objetivos se propondrían? Esto tiene que ver con cumplimiento, de llevar adelante la idea, de implementarla, de medir los resultados, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se alcanza a entender un poco esta consigna? Sí, profe. ¿Sí? Y por último, ¿cree usted o
¿O creen ustedes que esta organización aplica el aprendizaje organizacional? Es decir, básicamente aprende de las situaciones por las cuales esta organización atraviesa. ¿Qué variables ustedes considerarían, ¿sí?, para ayudar a la organización a que aprenda? En este sentido, voy a dar un breve y muy sencillo ejemplo de algo que me sucedía a mí siendo mozo. La organización de forma permanente recibía quejas de los clientes. Y esas quejas nunca se capitalizaban dentro de la organización, ¿sí? Por lo tanto, la queja terminaba siendo una situación de desagrado o de inconformidad por parte del cliente, por ejemplo, pero que nunca se podía traducir en una mejora concreta de esa insatisfacción que tenía el cliente, ¿sí? Bien sea con el producto, bien sea con el servicio, bien sea con el precio del producto, bien sea con las condiciones en las que ese producto se entregaba, y así sucesivamente podríamos seguir ampliando, ¿sí? Entonces, si esta organización capitaliza esas quejas, las recibe, las procesa, ¿sí?, transforma esas quejas en soluciones positivas para esas necesidades insatisfechas, bueno, ustedes podrán decir que esa organización entonces aplica el aprendizaje organizacional. En el caso de que no lo haga, entonces ahí ustedes sí, bueno, ¿qué variables van a aconsejar que esta organización tome en cuenta, ¿sí?, para que efectivamente pueda aprender o aplicar el aprendizaje organizacional? En el caso que yo les comentaba recién como un breve ejemplo, bueno, en ese caso podrían decir, bueno, la organización puede, ante la insatisfacción de un cliente, tomar un registro, por ejemplo, escrito, ¿sí?, de esa queja del cliente, identificando, por ejemplo, el nombre, el apellido, el domicilio, el teléfono de ese cliente y la descripción de lo que esa queja representa, ¿sí? Luego de un tiempo, luego de un mes, por ejemplo, nosotros, más allá de ir modificando y llevando adelante los cambios, producto de lo que esas insatisfacciones, por ejemplo, representaban, podemos hacer un análisis de en el mes, o en el bimestre, o en el trimestre, o en el semestre, o en el año. ¿Cuántas quejas tuvimos? ¿Cuántas quejas estuvieron asociadas a este concepto? ¿Cuántas quejas estuvieron asociadas a este otro concepto? De manera tal de obtener información estadística y decir, bueno, el 50% de las quejas, de los reclamos que llegan a la organización, de los aspectos que tenemos que mejorar, están vinculados al sector de ventas. El otro 25% está vinculado a los recursos humanos y el otro 25% está vinculado, por ejemplo, a el sector de, por ejemplo, administración. Entonces ustedes tienen, de algún modo, información estadística acerca de dónde están los problemas, qué características tienen, con qué temáticas están vinculadas. Y sobre eso también pueden hacer otro análisis estadístico. Bueno, de todo eso, ¿qué se terminó resolviendo? De todo ese 50%, ¿qué efectivamente se resolvió? Bueno, de todo ese 50% se resolvió el 90%, ¿sí? Si tomamos esa porción de la torta, que es el 50%, y lo transformamos en un 100, ¿está? De ese 100, ¿qué efectivamente se resolvió? Bueno, se resolvió el 90. Bueno, perfecto. Podemos considerar, y esto ya les va a servir incluso para lo que ustedes más adelante van a ver tanto en esta asignatura como lo vamos a ver también en práctica, en estratégica, lo que es el tablero de comando, ¿sí? Que no es más que un conjunto de indicadores, como ustedes ven cuando, por ejemplo, observan la cabina de un avión y lo ven al piloto, ¿sí?, mirando todo el conjunto de instrumentos, evaluando a ver si todos los relojitos están bien, si todas las luces están bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese mismo análisis que hace el piloto cuando está sentado en la cabina del avión, no soy piloto, aclaro, simplemente digo lo que veo en las películas y lo que he visto alguna vez en la vida real que ocurre, lo van a hacer ustedes con una organización. Así que eso también va a servir para ser parte del concepto del aprendizaje organizacional, ¿sí?
¿Quedó más o menos claro esto que comprende la consigna? Sí, profe. Medio temeroso fuese sí, Alexis. No, sí, seguro. Bueno, igualmente, y por eso vuelvo a insistir, la necesidad de que en la próxima clase ustedes vengan con todas las dudas, las consultas, ¿sí? De lo que fue la investigación que hicieron en la semana y por supuesto les puedan poner a consideración, ¿sí? Ahora sí, quería, después de presentar todo esto, quería darle espacio, y perdón por haberme olvidado al principio de decirlo, a los compañeros, a Nahuel y Nicolás para que puedan exponer su correspondiente trabajo, ¿sí? Así que les damos lugar y muchísimas gracias a ambos también por la espera nuevamente. Profe, le consulto Sí, señor. como restan 15 minutos más o menos, capaz menos, capaz que no nos va a dar el tiempo. Ah, de la grabación de la clase decís, y hasta que se Sí, corte. No hay sí, problema. como para no hacerlo a medias, digamos. No hay problema. La clase está destinada hasta las 7 de la tarde aproximadamente, o cerca de las 7. Así que avancemos hasta que se corte. Igualmente nos va a aparecer cuando entremos en los últimos 10 minutos, nos va a aparecer ya el reloj, así que vamos a tener la posibilidad de ir siguiendo el tiempo. ¿Está? Ok, sí, sí. Así que comiencen y cuando se corte volvemos a retomar sin ningún problema. Bueno, Ok, profe. En nuestro caso, el trabajo de investigación lo llevamos a cabo acerca de la empresa Arcor, que, bueno, como sabrán, la empresa Arcor es una empresa de origen nacional, es decir, de origen argentino, sí, que tiene ok. más de In- 70 años. Interrumpo. ¿Sí? Interrumpo un segundito, profe. Me dice, yo estoy intentando compartir pantalla, pero no me permite. A ver ahí. Un segundo. Ahí puede ser que se vea. Ahora sí, Dicen señor. que, ahí está. Un segundo. Bien, ahí está. Bueno, como les comenté anteriormente, nuestro trabajo de investigación es acerca de la empresa Arcor, que es una empresa de origen argentino, es una multinacional que se especializa en 3 divisiones de negocio, principalmente en lo que es la elaboración de alimentos de consumo masivo, como son, por ejemplo, las golosinas, caramelos, chicles, chocolates, obleas de chocolate y demás. Por otro lado, también se encuentra expandida al negocio del sector agrario, es decir, al agronegocio, y también lo que se conoce como el packaging o el envasado o empaquetado de los productos. Actualmente, la empresa Arcor es la principal productora a nivel mundial de caramelos duros y es el principal exportador de golosinas a lo que es países de Iberoamérica, como el caso de Brasil, Chile, Perú, e incluso a países distantes o más distantes, como el caso de Estados Unidos, Canadá, incluso a países de África, de Europa y a países como el caso de Japón y de Corea del Sur. Por otro lado, en lo que respecta al análisis más profundo del macro y microentorno, con respecto a los factores socioculturales, la investigación que llevamos a cabo es, por ejemplo, el caso de las cuestiones de los sindicatos o de los gremios. En este caso, hay que decir que los sindicatos en la Argentina siempre fueron un elemento que obstaculizan la operatoria de cualquier empresa. En el caso específico de la empresa Arcor, se da la paradoja que en el año 2018 la empresa Arcor fue determinada o fue designada como la empresa en donde los trabajadores se consideraban o consideraban su puesto de trabajo como un lugar satisfactorio en el cual trabajar. Esto cambió rotundamente en el año 2019 y a principios ahora del 2020 como consecuencia de diferentes factores, principalmente en el año 2019 como un arrastre de la crisis económica sufrida específicamente en la crisis cambiaria del caso del dólar,
que saltó de alrededor de los 15 pesos a de principios del 2018 a casi 45 pesos a fines del 2018, lo que generó una serie de cuestiones y de cambios en la estructura organizativa de la empresa. Y en el año 2019, digamos como consecuencia de ese arrastre, y principio del 2020, también afectó. Es decir, en el año 2020, ahora el mes pasado, en mayo del 2020, los sindicatos, específicamente el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia, pidió una reunión con el Ministerio de Trabajo, con los representantes de la empresa Arcor, con el fin de saldar algunos problemas que se estaban presentando, principalmente por despido de trabajadores, por un lado, por la jubilación de determinados trabajadores, básicamente para reducir el plantel o la planta de trabajadores, y también en determinados trabajadores lo que se buscaba era incrementar el salario, como consecuencia de que la empresa Arcor continúa trabajando a pesar de la pandemia. Por otro lado, en lo que respecta a los factores políticos, bueno, como comenté anteriormente, en el año 2019, la empresa Arcor lo que hizo fue adelantar las vacaciones de determinados trabajadores, cerca de 2.000 trabajadores, como consecuencia del arrastre de esa crisis político-económica que se generó en el 2018. En cuanto a otras cuestiones asociadas, por ejemplo, a factores legales, la empresa se encuentra con trabajadores satisfechos. En el año 2018, estos trabajadores se encontraban o consideraban a la empresa Arcor como un lugar satisfactorio en donde trabajar. Esto cambió rotundamente a principios del 2019, a principios del 2020, como consecuencia de las dos cuestiones que expliqué anteriormente, que es la cuestión de la crisis político-económica del 2018 y de la pandemia ahora a principios del 2020. Otro de los elementos a tener en cuenta también es la inflación. Con respecto a la inflación hay que entender que, yendo específicamente a la investigación que desarrollamos, la inflación del mes de mayo, del mes de abril del 2020 fue del 1,5%. Esto informado por el INDEC a través del IPC, que es el índice de precios del consumidor, que es la variación de los precios actuales en función a un índice base, a un precio base. Con respecto a la inflación, hay que entender que la inflación es un elemento que genera un proceso de aceleración de los precios, por ende también de los costos, mejor dicho, de los costos y como consecuencia de los precios finales que ofrece la empresa Arcor en sus productos. Y en cuanto a los factores tecnológicos, hay que decir que Arcor, al ser una empresa de tipo vertical, o contar, mejor dicho, con una estructura de tipo vertical hacia atrás, esto quiere decir que es una empresa que cuenta con diversos sectores, como expliqué en el principio, que se encuentra inmersa en el sector agroindustrial y en el sector del envasado o empaquetado, que le permite contener o abastecer en toda la cadena productiva, desde la misma elaboración de los productos o los alimentos, pasando por el empaquetado e incluso la distribución final. Con respecto a eso hay que decir que Arcor fue una de las pioneras en contar con un sistema de distribuidores oficiales, es decir, contaba con distribuidores oficiales de la empresa Arcor. Por otro lado, los factores medioambientales, hay que decir que Arcor desarrolla lo que es una estructura productiva basada en lo que es un uso sustentable o racional tanto de la energía eléctrica, así como también del uso del agua. Por otro lado, también hace gala de su investigación y desarrollo de productos bioplásticos, lo que permite que sus productos, o mejor dicho, sus envases para sus productos, sean de fácil degradación. Por el otro lado, también hay que decir que los factores demográficos son un punto fundamental a la hora de evaluar esta empresa, dado que la empresa Arcor se encuentra instalada con su base fundamental en la ciudad de Arroyito, en la provincia de Córdoba, pero tiene su mayor expansión, se podría decir, en la provincia de Buenos Aires.
dado que en la provincia de Buenos Aires, y específicamente en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, se concentra alrededor del 40% de la población de todo nuestro país. Por el otro lado, en lo que hace al microentorno, hay que decir que la empresa Arcor cuenta con una gran gama de productos y de marcas que pertenecen a la empresa Arcor. Pero fundamentalmente, el producto o alimento insignia o emblema de la empresa es el bombón de tipo bonobón. Hay que decir que este producto se lanzó al mercado en la década aproximadamente del 80, es decir, en el año 1980, siendo un producto tan consumido que no solo se produce y se consume en nuestro país, sino también en países tan diversos como el caso de Brasil, México, como había explicado anteriormente, países de África, del cercano oriente y países tan alejados como el caso de Japón o Corea del Sur. Como anécdota se puede decir que en el caso de Corea del Sur y en Japón se produce un tipo de bonobón que se produce de manera parecida a lo que sería el gusto o el sabor del bonobón, es parecido a lo que sería el consumo del té verde. Por el otro lado, en lo que hace a los competidores, en la empresa Arcor, al contar con una estructura de tipo vertical, hace que para los competidores esto sea un elemento casi imposible de imitar o de competir con la empresa Arcor. Esto se debe básicamente a que al contar con toda la cadena productiva, desde la producción misma hasta el envasado y la distribución, hace que existan determinadas barreras a la entrada de nuevos competidores, y en el caso de estos competidores, muchas veces hace difícil la salida frente a los competidores que ya se encuentran en ese mercado, en esa industria. Esos competidores podemos nombrarlo, por ejemplo, el caso de La Serenísima, Sancor. En el caso, como está mostrando acá la pantalla, el grupo Sucamor es una empresa dedicada a lo que es el envasado o packaging, que en el año 2017 la empresa Arcor se hizo con la totalidad de la empresa, luego de pasar un exhaustivo control y aprobación por parte del organismo de control respecto a lo que es la competencia. Por otro lado, también hay que decir que existen otros competidores, que en los casos estos de La Serenísima y Sancor son competidores a nivel nacional, pero existen otros competidores que también vienen del exterior y que compiten a nivel nacional y en el extranjero, como el caso de, por ejemplo, el grupo Mondelez, que es un grupo de origen estadounidense, y el caso también de Kraft Food, que es otro gigante, por así decirlo, dentro del mercado de las golosinas. Por el otro lado, con respecto a la forma digamos, de los proveedores con los que cuenta la empresa Arcor, hay que decir que Arcor tiene en su página web, cuenta con un formulario que luego de pasar un exhaustivo control y una serie de preguntas, el potencial o posible proveedor de la empresa Arcor, una vez rellenado ese formulario, la empresa posteriormente, en el caso de que sea aceptado o en el caso de que se concuerde una entrevista, luego de pasar todo ese exhaustivo control, se puede llegar a un acuerdo entre ese potencial o posible proveedor con la empresa Arcor. Perdón, Nahuel, nos quedan menos de un minuto, así que en un ratito se corta. Quería avisarte eso nada más. Ah, ok, profe. Igual, estoy terminando mi parte, no sé si continúa Nicolás o cómo Sí. seguimos. O esperamos que se corte y... A ver. Sí, un A segundo. continuación sigue Nicolás ya. Sí, No, me falta un toque.